En el día de hoy, alumnos, vamos a ver el tema de constipación. Esta es una patología que afecta al intestino grueso. En este caso, la vamos a definir a la constipación. Es una retención patológica de la materia fecal que se produce a nivel del colon, donde las heces van a tener una mayor consistencia y mayor dureza. Eso es debido a que, como permanecen mucho tiempo detenidas a nivel del colon, el colon tiene como función, una de sus funciones, absorber agua. Entonces, al estar mucho tiempo la materia fecal en el colon, se absorbe el agua y esa materia fecal va a quedar seca y de consistencia dura y por lo tanto difícil de evacuar. Algunas causas de constipación son las que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, los hábitos alimentarios. Una alimentación inadecuada con escasa cantidad de fibra dietética me va a favorecer la aparición de la constipación. O sea, ustedes ya conocen que una de las funciones de la fibra dietética es la de estimular el tránsito intestinal. Entonces, en este caso, cuando la persona no tiene como hábito consumir alimentos ricos en fibra, como pueden ser las frutas y especialmente las verduras, eso va a favorecer la aparición de la constipación. Otro mal hábito alimentario que tenemos es el escaso consumo de líquidos, pero de líquidos saludables como puede ser el agua o puede ser el jugo de alguna fruta natural. A veces lo que hacemos es consumir líquidos pero en forma de gaseosa o de algún jugo comercial o algún jugo muy procesado, que esos no son líquidos saludables. Y por otra parte también consumimos en forma muy frecuente cereales refinados, como puede ser el arroz, los fideos, las sémolas, que las consumimos a diario y al ser cereales refinados significa que no tienen fibra. Y también tenemos un elevado consumo de productos ultraprocesados. Entonces, todos estos malos hábitos alimentarios nos van a llevar a la presencia de constipación. Otra causa importante es el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física para que nos permita tonificar los músculos a nivel intraabdominal, para que eso nos ayude a hacer fuerza para que el contenido intestinal pueda progresar y lo podamos evacuar. Entonces, esa es también una causa importante de constipación. Esta es muy importante también, o sea, la represión voluntaria y en forma continua del reflejo de la defecación. ¿Esto qué significa? Que cuando aparece el reflejo de la defecación, en algunos casos, la mayoría de nosotros trabajamos o estamos fuera de nuestra casa, ya sea por cuestión laboral o porque estamos en la escuela o por cualquier otro motivo. Entonces, si aparece el reflejo defecatorio, al no estar en nuestra casa, nos es difícil ir al baño por el mismo pudor que nos provoca el no disponer de un baño como el de nuestra casa. Entonces, ¿qué hacemos? Reprimimos ese reflejo, lo vamos anulando el reflejo de la defecación. Entonces, cuando eso se repite en forma continua, en algún momento me va a provocar una constipación, porque yo continuamente lo estoy anulando a ese reflejo defecatorio. Porque cuando yo llego a mi casa, el reflejo de la defecación ya se fue, no aparece fácilmente. Entonces, esta es una de las principales causas de constipación, reprimir en forma continua ese reflejo defecatorio. Otras causas pueden ser el abuso de laxantes, enfermedades rectales o enfermedades anales, algunas hernias que a veces producen dolor también al defecar, entonces también son consideradas causas de constipación. ¿Cuál es el régimen que vamos a indicar en esta situación? Lo vamos a denominar régimen excitante intestinal, o también en algunos casos lo podemos conocer como régimen rico en fibra. Es aquel que aumenta los estímulos mecánicos, químicos y térmicos.
O sea, estímulo mecánico se refiere a la presencia de fibra, que ya dijimos que es la que acelera el tránsito intestinal. Estímulo químico hace referencia a sustancias como los ácidos orgánicos que están presentes especialmente en las frutas, que son estos ácidos orgánicos estimulantes también del tránsito intestinal. Y un estímulo térmico se refiere a la temperatura de la preparación, especialmente a la temperatura de las bebidas o de los líquidos que vamos a consumir, que siempre se va a recomendar que sean frías, para que eso también sirva de estímulo del tránsito intestinal. Pues yo acá lo que busco con la alimentación es estimularlo continuamente al intestino para que se acelere el tránsito intestinal y la materia fecal pueda avanzar y se pueda evacuar. La finalidad del régimen entonces va a ser estimular el peristaltismo intestinal, proveer siempre un buen aporte de fibra dietética y de líquidos, y también implementar medidas higiénico-dietéticas, que lo vamos a lograr a través de la educación alimentaria, porque lo que queremos es modificar acá los hábitos alimentarios. Las características físicas del régimen es consistencia normal, porque acá no tenemos un problema digestivo, entonces consistencia normal. Lo que sí es importante son los residuos, que deben ser elevados, porque la fibra dietética es la que acelera el tránsito intestinal, además de atraer el agua, aumentar el volumen de las heces y con eso permitir que esa materia fecal progrese hacia el recto y lo podamos eliminar. La temperatura van a ser frías, sobre todo de los líquidos, y siempre estimulando consumir en ayuna líquidos fríos y durante todo el día también continuar con el consumo de líquidos. Volumen, o sea, tamaño de la comida, un volumen normal o aumentado, porque como vamos a utilizar muchas verduras en las preparaciones por el tema de la fibra, las verduras ya de por sí le dan volumen aumentado a las preparaciones. Característica química: se destaca la presencia de ácidos orgánicos que deben ser elevados para que estimulen el peristaltismo intestinal, y se lo encuentran en estos ácidos orgánicos especialmente en las frutas cítricas, en la frutilla, en las ciruelas, en los pilones también, duraznos, y recomendamos el consumo entonces importante de frutas en este tipo de régimen. Con respecto a las purinas y el sabor de las comidas, van a ser normales. El fraccionamiento, vamos a recomendar varias comidas en el día, 5 a 6 preparaciones, porque de esa manera logramos estimular continuamente al intestino para acelerar ese tránsito intestinal. O sea que acá, además de las 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, vamos a necesitar de 2 colaciones. Con respecto a la selección de alimentos y formas de preparación, vamos a empezar diciendo que en el caso de la leche es un alimento que está dentro de lo permitido, porque también suele estimular el tránsito intestinal. En el caso, en cambio, del queso, vamos a tratar de evitarlo, porque el queso tiene la característica de ser astringente, o sea que me hace más lento el tránsito intestinal, y yo en este régimen busco lo contrario, busco que me acelere el tránsito. Entonces lo vamos a reducir el consumo. No es que esté prohibido totalmente, podemos consumirlo de vez en cuando, pero no en forma diaria. Sí podemos agregar también acá otro lácteo importante, que es el yogur, y especialmente si le agregamos fruta. Respecto a las carnes y el huevo, no hay una indicación específica, podemos consumirlo en forma normal. Este grupo de alimentos sí es importante. Verduras, mucha verdura. Hay que consumir una elevada cantidad de verduras en el almuerzo y en la cena y en forma diaria. Pueden ser verduras en forma cruda, cocidas, especialmente se recomiendan las verduras crudas.
pero no deben faltar estos alimentos, ya que son los alimentos que contienen mucha fibra dietética, que es una sustancia fundamental para ayudar a acelerar el tránsito intestinal. Con respecto a las frutas pasa lo mismo, en forma diaria, en el almuerzo y en la cena, como postre o como colaciones debemos ofrecer frutas, porque además de contener fibra, son ricas en ácidos orgánicos, que son sustancias estimulantes del tránsito intestinal. Especialmente vamos a preferir las frutas cítricas, los duraznos, los pelones, las frutillas, las ciruelas que tienen muchos ácidos orgánicos, las peras. En el caso de la pera o de la manzana vamos a consumirlas con la cáscara, porque allí es donde se concentra justamente la fibra dietética. En este tipo de régimen la fruta siempre es en forma cruda. Acá ya no necesitamos dar compota de manzana ni compota de pera, sino que vamos a preferir consumirla cruda. Las frutas desecadas también son importantes en este régimen, por ejemplo, las ciruelas desecadas, los orejones, los pelones, porque al estar desecados, ¿qué significa? Que han perdido el líquido, pero se ha concentrado las sustancias nutritivas que tienen, y entre esas sustancias los ácidos orgánicos han quedado concentrados, entonces son alimentos muy importantes para este régimen. Los podemos consumir en forma cruda o en forma de compotas. Podemos consumir esa compota de fruta que ya está cocida, y especialmente el caldo que quedó al preparar la compota es lo que debemos beber durante todo el día, porque ese caldo es un concentrado de ácidos orgánicos. Cereales y pan vamos a recomendar que sean integrales o de salvado, el pan de salvado o galletas de salvado, porque son los que tienen un alto contenido en fibra. En este caso no es necesario hacerlo tostado. Con respecto al aceite, siempre en forma cruda, siempre tratamos de evitar todo lo que es fritura por una cuestión de que no es muy saludable consumir muchas frituras. Con las infusiones, lo que vamos a preferir para recomendar es el mate en este caso, porque es lo que también me va a ayudar a estimular el tránsito intestinal. Los líquidos son fundamentales en este régimen, consumir abundantes líquidos, especialmente en forma de agua. También si no es agua podemos combinar con jugos de frutas naturales, como por ejemplo exprimir una naranja, un pomelo, hacer un jugo natural, que es un jugo que va a tener, además de todas las vitaminas y los minerales, va a tener fibra y va a tener ácidos orgánicos. También podemos incluir caldos de ciruela, como dijimos anteriormente, caldo de ciruela, caldo de pelones o de cualquier otra fruta desecada. Siempre en ayunas se recomienda el consumo de un vaso de algún líquido, si está a temperatura fría mejor, porque eso me va a ayudar a estimular el tránsito intestinal, y después durante todo el día continuamente vamos a ir consumiendo algún líquido, y evitamos los líquidos como las gaseosas, los jugos comerciales, que son alimentos ultraprocesados, que no tienen nada de fibra ni tienen ácidos orgánicos y no son saludables. Y finalmente vamos a brindar algunas pautas higiénico-dietéticas. Siempre hay que hacer educación alimentaria al paciente, a su grupo familiar, y entre esas recomendaciones podemos resaltar el tema del sedentarismo, evitar el sedentarismo, estimularlo a que realice actividad física, a que fortalezca la musculatura, sobre todo abdominal, para que eso facilite al momento de la defecación. Otra recomendación higiénico-dietética importante es no reprimir el reflejo defecatorio, respetando siempre los horarios habituales de la defecación. Eso lo podemos lograr a través de una práctica en forma diaria que se puede hacer cada persona, elegir un horario
para poder educar a su organismo para que el reflejo defecatorio aparezca siempre todos los días en el mismo horario. Entonces cada persona busca el horario que le quede cómodo, el horario en el que está en casa, para que se pueda instalar en el baño y ahí sí acostumbrarlo al organismo para que todos los días en ese mismo horario aparezca ese reflejo de la defecación. Eso se logra con el tiempo, por supuesto, repitiendo siempre esta misma actividad de respetar el horario habitual de la defecación. Por supuesto que hay que evitar también el tema de los laxantes, el abuso de los laxantes y modificar hábitos alimentarios, que esto es fundamental. Aumentar el consumo de líquidos, pero de líquidos, como dijimos, que sean saludables. Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra dietética, sobre todo de verduras, de frutas. Y reducir el consumo de los cereales refinados, como pueden ser arroz, fideos, sémolas, que son desfavorables para el paciente que tiene constipación. Y siempre lo que buscamos es tratar de modificar hábitos alimentarios para que de esa manera se pueda revertir, se pueda hacer prevención del tema de la constipación. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.